Ahí estamos, ahora sí. Bueno, muchas gracias por venir. Nos encanta estar como Asociación Sustentar acá en Smart City Santiago del Estero. Lucas ya los va a presentar a todos, yo solamente quería contarles quiénes éramos. Asociación Sustentar es una asociación civil basada en Buenos Aires, pero de trabajo regional. Trabajamos en temas de movilidad, finanzas sostenibles, eficiencia de recursos. Somos una asociación civil, como ya dije, con lo cual trabajamos mucho con el sector privado y el sector público, de alguna manera tratando de amalgamar esos baches que a veces quedan cuando el tercer sector no está involucrado. Lucas, no que les quiero sacar tiempo porque ya empezamos tarde, así que te paso. Gracias, Gillo. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Hoy vamos a hablar un poco de temas diversos, pero todos basados en datos. Así que un poco la conversación que vamos a tener va a estar basada en datos. Primero vamos a presentar a Raúl y a Gaby. Gaby Batiato es abogada, especialista en Derecho Ambiental, en temas de cripto, en compliance, smart contracts y inteligencia artificial. Y Raúl es licenciado en Ciencias Políticas de la UBA y está haciendo una diplomatura en Ciencias de Datos ahora en el ITBA. Ambos trabajan en Asociación Sustentar, somos todos partes de Asociación Sustentar y ahora nos van a contar cada uno un poco, primero Raúl, sobre qué vamos a estar hablando. Gracias, Lucas. Bueno, como parte de Sustentar, formo parte de un equipo que es el Observatorio de Higiene Urbana de la Ciudad de Buenos Aires. Es un organismo de asistencia técnica que busca colaborar en la construcción de una mirada integral sobre el servicio de higiene de la Ciudad de Buenos Aires. También asesoramos... perdón, el ruido me molesta. Asesoramos en la elaboración de estrategias que permitan eficientizar la gestión de residuos en la ciudad también. Todo desde un enfoque desde la economía circular. Buscamos generar datos que sirvan para la decisión del sector público. Lo que quiero mostrarles hoy son 3 proyectos que llevamos adelante en el Observatorio de Higiene de la ciudad. 3 proyectos que buscan impactar en la economía circular a través de la generación de los datos. El monitor les voy a hablar de los monitores de reciclado en contenedores verdes y en contenedores negros y el índice de reciclabilidad. Son proyectos que generan datos que nos van a permitir entender la situación de la disposición de residuos en origen, la disposición de residuos en contenedores de la ciudad y si los materiales que separamos en nuestras casas efectivamente se reciclan o no. Es decir, que vamos a hablar sobre conductas y sobre la capacidad que tienen los materiales de reciclarse. Esta idea de reciclable versus reciclabilidad. Bien, un segundo. Una pausa para comentar. Si hay algún concepto que no entienden, está bueno que pregunten porque quizás hay conceptos medio complicados en lo que va a decir Raúl y en lo que va a decir Gaby. Así que pregunten sin problema. Si querés, empezamos y te pregunto, ¿cómo funciona el sistema de higiene urbana en la Ciudad de Buenos Aires? Sí, está bueno para darles un poco de contexto, porque cada ciudad maneja los residuos de una manera distinta. Si bien cada vez estamos confluyendo en que tenemos que separar residuos reciclables de la basura, orgánicos, etc., todavía no hay como una comunión. En la Ciudad de Buenos Aires, básicamente hay 2 corrientes de residuos. Tenemos la basura, por un lado, y materiales reciclables por el otro. Papel, cartón, plástico, vidrio, metal. Son los que todos conocemos. Esos materiales, digamos, la basura, por un lado, la tiramos en los contenedores negros, que hay prácticamente en todas las cuadras de la Ciudad de Buenos Aires hay uno. Luego pasan camiones de recolección de las empresas privadas que brindan el servicio público de higiene urbana, recolectan esa basura y va a parar a un relleno sanitario. Por el lado de los reciclables, los hogares de la Ciudad de Buenos Aires pueden disponerlo en contenedores verdes. Aproximadamente hay uno cada 150 metros, sino también hay disponibles puntos verdes en parques y plazas, o pueden dejar el material reciclable en mano directamente a un recuperador urbano, los que comúnmente conocemos históricamente como cartoneros.
Ese material reciclable luego es trasladado a centros de reciclaje, donde es clasificado, procesado, enfardado para su posterior venta. Resumiendo, entonces, en la Ciudad de Buenos Aires los hogares tienen la obligación de separar residuos, es decir, separar entre basura y reciclables, es algo que ya comienza desde la casa. La basura la tiran en los contenedores negros, los reciclables en los contenedores verdes. Esto es un sistema que ya está implementado desde hace 10 años en la ciudad, y lo que nos preguntábamos desde el observatorio es qué tan bien separan los residuos los hogares de la Ciudad de Buenos Aires y qué tan bien disponen los residuos en los contenedores. Porque no solo es una cuestión de que esté la infraestructura, digamos que por un lado la infraestructura están los contenedores, están los puntos verdes, hubo una comunicación inicial, sino, bueno, ver si eso efectivamente se está cumpliendo en la actualidad. Raúl, hablaste de 3 proyectos. Empezamos por el primero, el de monitoreo de contenedores negros. ¿Cómo funciona? El monitor de contenedores negros lo que busca es medir la proporción de hogares que separa correctamente residuos en sus hogares. De los 3 proyectos, yo diría que este es el más fácil de implementar. No es más, lo voy a simplificar muchísimo, le voy a dar como el esqueleto, como para que lo entiendan. No es más que ir a los contenedores de basura, a los contenedores negros, sacar bolsas de basura. Es una muestra, todo esto con recaudos estadísticos, ¿no? Hacemos una muestra estadística aleatoria, retiramos la bolsa de basura de los contenedores negros, la abrimos, la llevamos a un espacio de trabajo, abrimos las bolsas y buscamos ahí adentro envases de productos hechos con material reciclable. Si la cantidad que vamos contando supera determinados umbrales, vamos a decir que esa bolsa corresponde a un hogar que no separa residuos. ¿Se escucha bien mientras se habla de fondo? ¿Se escucha bien? Perfecto. Bien, entonces el objetivo del monitoreo de contenedores negros es entender si los hogares separan bien residuos en una bolsa negra. Es decir, que no haya reciclables en una bolsa negra. ¿Sería ese el objetivo? Exacto. En el contenedor negro debería haber solamente lo que decimos basura o la fracción resto, que no se puede reciclar, no se puede reutilizar. Si ahí encontramos envases puntuales que son hechos con material reciclable, por ejemplo, no sé, un envase de shampoo, un packaging de cartón, que sabemos que eso tiene que estar separado, si encontramos esos materiales en determinadas cantidades que superan determinados umbrales, vamos a decir que esa bolsa corresponde a un hogar que no separa residuos. Es decir, cuando leo un informe que dice que en la ciudad de Buenos Aires se separa tanto por ciento de residuos reciclables en una bolsa, lo generamos del observatorio. ¿Entiendo? Exacto, sí. ¿Y cómo viene hasta ahora eso? Hicimos la primera medición el año pasado, entre noviembre y diciembre, y obtuvimos un número que nos dice, bueno, una proporción de hogares que en la Ciudad de Buenos Aires no separa residuos. No sé, acá voy a preguntarle al público si se imagina cuál es ese número. Un porcentaje, 90%, 80%, que separa correctamente. Que separa bien los residuos en sus hogares. 20%. 20%. Sí. 20%. Ahí en la más. Está cerca. Chicas, arriesgan. Bueno, está por ahí el número. Está pensando igual. Yo pensaba que iba a ser un poco más, la verdad, cuando hicimos el estudio. En Córdoba pasa lo mismo. El número es 30. Nos digo que un 30% de hogares separa correctamente los residuos. ¿Y cuántos hogares separan más o menos los residuos? ¿Sabemos eso? No, en un principio el proyecto iba a estimar, digamos, separación correcta, el más o menos y los que no separan. Después terminamos decantando en que eso, digamos, no nos iba a dar información y que un separa más o menos en realidad es un no separa. Entonces estamos en un 30 y un 70. Claro, perfecto. Este año terminamos una nueva medición entre abril y mayo y el porcentaje nos dio un 32% de hogares que separa. Eso nos viene dando la pauta de que la herramienta está bastante bien diseñada y que la metodología es bastante sólida. Porque dio lo mismo, más o menos. Porque nos dio más o menos lo mismo. Nos dio lo mismo. Y aún teniendo en cuenta que en noviembre, diciembre del año pasado tuvimos el Mundial, también tuvimos algunas mediciones en la fiesta que pudo haber relajado la conducta de las personas y digamos no fue así, porque nosotros lo que apuntamos es a la bolsa de hogar, la bolsa típica de la cocina.
descartamos bolsas que tengan que ver, por ejemplo, con un evento particular. O sea, nos juntamos un día en casa, hicimos una fiesta y bueno, pedimos delivery y tiramos todo ahí. Bueno, esa bolsa no la contamos. Bolsas, por ejemplo, que nos hemos encontrado bolsas con todo material reciclable, que es un hogar que separa, pero tiró todo en el contenedor negro. Claro. Esa también la descartamos. Entonces, buscamos la bolsa típica, que tenga un poco de basura, que tenga un poco de, no sé, de yerba, unas cáscaras de fruta. Si hay algún material reciclable, lo vamos a contar porque puede ser que sea un error o no. Digamos, en una familia hay muchas personas, puede ser que alguien se equivoque. Esas cosas las tenemos en cuenta. Así todo nos da, bueno, 30%, 32%, y vamos a tener otras mediciones en agosto de este año y en diciembre. ¿Y el monitor de contenedores verdes qué sería? El monitor de contenedores verdes, lo que buscamos es detectar qué tan bien disponemos los residuos. Esto, por un lado, digamos, a la inversa. Hemos visto que en los contenedores negros, por ahí nos encontramos bolsas llenas de reciclables. Bueno, en los contenedores verdes, lo contrario. Nos encontramos bolsas llenas de basura. De basura orgánica. De basura orgánica, no reciclable. Sí, que no es reutilizable, exacto. Entonces, buscamos llegar a ese número. Ya es un proyecto que es un poquito más complejo que el anterior. ¿Cómo funciona? Sí. Porque ya necesitamos camiones de recolección y un espacio de trabajo grande. Ahí, digamos, es decir, que contamos con la colaboración de las empresas del servicio de higiene y del gobierno local que nos ayuda con conseguir este espacio de trabajo. Nosotros armamos unidades muestrales de 8 contenedores que pertenecen a una misma ruta de recolección y coordinamos con las empresas de higiene la recolección de esas unidades y el traslado de los residuos al espacio de trabajo. Unidades menstruales. Unidades muestrales. Se seleccionan ciertos casos que pueden ser ejemplo de cómo funciona en general el sistema de recolección de residuos. Exacto. A nivel Ciudad de Buenos Aires, nosotros tratamos de llegar a 400 contenedores, pero el mínimo que necesitaríamos para tener una representación a nivel ciudad es de 385. Con 385 estaríamos bien. ¿Y qué resultados tenemos? Nos llevan, te cuento cómo termina el proceso. Nos llevan las empresas el material para los residuos para analizar. Nos queda una montaña de residuos y ahí un grupo de personas empieza a separar entre reciclables y basura. Y a medida que van separando, también los van registrando en detalle qué material encuentran y los van pesando. Y ahí, bueno, una vez finalizada la jornada, el material reciclable se lleva a los centros de reciclaje y la basura va a la disposición final. ¿Qué nos encontramos? Otra vez la pregunta. En porcentaje lo podemos plantear. ¿Qué porcentaje de basura creen que hay en los contenedores verdes de la Ciudad de Buenos Aires? Es decir, ¿qué tan mal o qué tan bien se separan los residuos en la parte de reciclable sería? Acá quizás no lo expliqué bien, pero no apuntamos a saber cuántos hogares tiran mal la basura, sino ya vemos directamente el contenido de los contenedores. Por la situación de Buenos Aires, la situación social, lleva a que muchas personas vivan del cartoneo. Entonces, las bolsas se rompen, no vamos a encontrar bolsas sanas como si encontramos los contenedores negros. Sí. Entonces, lo que vemos directamente es el contenido de los contenedores. ¿Hay basura o hay reciclables? Entonces, ¿y cómo son los ¿qué resultados? proporción de reciclables de basura creen que hay en los contenedores verdes? ¿Alguien quiere adivinar? Te veo con ganas. 100% de basura, 50% de basura. La de Rosa. 40. Anda por ahí. ¿40%? La primera medición la hicimos entre junio y octubre. Esta es una medición un poco más larga, del año 2021, y contamos una proporción de 45% de basura Bien. en los contenedores verdes. Bien. Mejor de lo que me esperaba. En el año 2022 hicimos otra medición y el porcentaje aumentó a 60%. Y ahora bien. tenemos en curso una tercera medición y los porcentajes están por ahí, son altos. Están por ahí. Son altos. No, mejoró de 45 a 60%. Empeoró. Empeoró. Hay Empeoró. más basura orgánica en los reciclados. Empeoró, En sí. los reciclables, perdón. Empeoró entonces. Empeoró. Y estamos haciendo una tercera medición actualmente y los resultados son parecidos también. O sea, estamos arriba del 45%. Sí. O sea, todavía nos falta bastante por medir, pero
arrancamos mal, digamos, no arrancamos bien. No venimos bien. Y hablaste Sí. de 3 proyectos, falta uno. El índice de reciclabilidad, que creo que es el de los 3 el más complejo, sobre todo de los impactos que busca. Nosotros con los monitores nos centralizamos en la política de reciclaje y particularmente en la conducta de las personas. Separan los residuos en las casas, tiran bien los residuos en los contenedores. Acá ya lo que buscamos es generar información para generar otra cosa. Por ejemplo, apoyar una futura ley de responsabilidad extendida del productor, impulsar una ley de etiquetado de envases que diga el nivel de reciclabilidad que tienen esos materiales con los que están hechos los envases. Impulsar, no sé, la incorporación de tecnologías en los centros de reciclaje para que puedan procesar materiales que hoy no pueden procesar. ¿Y qué mide el índice de reciclabilidad? Reciclabilidad, está complicada la palabra. El índice de reciclabilidad lo que mide es la capacidad real que tienen los envases de productos de consumo masivo para efectivamente ser reciclados. Busca responder a la pregunta esta de, está bien, nosotros hablamos de separar residuos en origen, separar residuos en nuestras casas, tirarlos en los contenedores que corresponden, esos materiales van al centro de reciclaje, pero efectivamente, ¿se recicla todo eso? Suponiendo que todo hasta ahí se cumple todo. ¿Se reciclan todos esos materiales? Esa es la pregunta. Entonces, ¿lo que separamos se recicla? Bueno, la respuesta es que sí, pero no todo. No todo. Y además depende de la situación local de cada ciudad o de cada país. Digamos, no es la misma respuesta para todos. Pero bueno, hablando de Buenos Aires, es sí, pero no todos. Y para responder bien a esa pregunta tenemos que analizar todos los eslabones de la cadena, desde el diseño de los envases, o sea, con qué materiales están hechos, de qué forma están interconectados esos materiales, y después se pueden separar o no, van a quedar juntos. Lo que vimos en los proyectos anteriores, separamos los residuos en origen, sobre todo los tiramos en el contenedor que corresponde. Ver también la situación de los centros de reciclaje. ¿Tienen la tecnología necesaria para recibir esos materiales, procesarlos y después venderlos? Y por último, ¿hay un mercado que quiera esos materiales y los pueda procesar, comprar y reintroducir al circuito productivo como una materia, de nuevo como materia prima? Esas son las preguntas que habría que ver en el gran marco. Lo que nosotros focalizamos para armar el índice es en 2 puntos fundamentalmente. En el diseño de los envases, para eso compramos... Que puedan ser reciclables, básicamente. Los envases reciclables, compramos un montón de productos, los registramos con qué materiales estaban hechos, los pesamos y... Por otro lado, focalizamos mucho en los centros de reciclaje, que son el nodo que conecta todo, ¿no? Al centro de reciclaje llega el material reciclable, lo procesa ese material y después lo vende. Ahí hicimos una exploración más de tipo cualitativa para conocer de primera mano la realidad de estos lugares y toda esa información que recolectamos la cuantificamos para llegar a indicadores de reciclabilidad por tipo de material. Lo que hicimos a continuación fue aplicar esos índices a un set de productos. Y el set de productos que elegimos fue la canasta alimentaria básica. Es decir, un set de productos que consumimos continuamente, que todos conocemos. ¿Ejemplo? Ejemplo, te cuento, la canasta básica, haciendo todo este análisis, la canasta básica nos dio un índice de reciclabilidad de 3,3 puntos. ¿En qué escala? Que es una escala un término medio, una escala que va de 1 a 5. O sea que la mitad de los productos de la canasta básica podrían ser reciclados. ¿Sería algo así? Esto Más nos o dice menos. que Un poco más. hay varios productos de la canasta, varios envases, packaging de la canasta básica que no se pueden reutilizar, no se pueden reciclar del todo. Claro. El caso paradigmático que tenemos es el del sachet de leche. Según el INDEC, la canasta básica alimentaria de un varón adulto debería incluir 9 litros de leche al mes. Es un montón, yo no consumo tanto, pero... No sé ustedes, yo no tomo 9 litros de leche al mes, pero... Yo no consumo tanto, pero bueno, veamos que el sachet de leche nosotros nos dio que tiene en Buenos Aires un índice de reciclabilidad bajo, de 1.4. Es decir que
O sea, consumimos un montón de leche y esos envases que se podrían reciclar en realidad no se reciclan. O sea, los separamos. No digo con esto, por favor, que no separen el sachet de leche. Sigan separándolos, pero sepamos que ese sachet de leche que está bien separado, que va a llegar al centro de reciclaje, el centro de reciclaje se va a encontrar con que no tienen una tecnología para procesar ese material, tampoco hay compradores interesados. Entonces eso después del centro de reciclaje hay una parte que es rechazo. Entonces eso va a ir a rechazo y va a ir al relleno sanitario. ¿Algún mensaje para levantar un poco el ánimo antes de terminar con esta parte? Porque para irnos con un mensaje esperanzador, digo. Sí, es como que di malas noticias, pero en realidad no son malas noticias, es lo que nos dicen, es la realidad, es lo que nos dicen los datos y muchas veces estamos acostumbrados a maquillarlos o a ocultarlos. Hay que mostrarlos, digamos, es lo que tenemos. Digamos, tenemos que tener esta información para saber en qué estado está nuestra política pública. O sea, está bien, qué puntos tenemos que mejorar. Viendo el índice de reciclabilidad, vemos que es importante, digamos, un punto, por mencionar solamente un punto. Es importante pensar en el diseño de los envases, o sea, por lo menos a nivel local. Teniendo en cuenta el enfoque de la economía circular, estos envases después van a poder recircularse, se van a poder reutilizar o van a ir a llenar los rellenos sanitarios. Por otro lado, observando los resultados que tuvimos con el monitor de reciclado, es importante seguir trabajando en la conducta, con poner los contenedores, los puntos verdes, que pasen los recuperadores urbanos. Hay campañas de comunicación, pero deberíamos focalizar aún más en reforzar la conducta. No es algo que por poner toda la infraestructura la gente va a decir, ok, ahora tengo que empezar a separar, tengo que tirar esto acá, esto allá y va a salir todo bien. Pasados 10 años vemos que no. Entonces hay que insistir mucho en la conducta, reforzando la comunicación y también en Buenos Aires se han aplicado también políticas de incentivos como ecopuntos y otras. Hablando con Gaby también me comentaba que ella también conoce otras políticas de incentivo y que podrían reforzarse utilizando en mayor medida la tecnología. Bueno, y un poco hablando de la política de incentivos y cómo podemos hacer, ¿no? Para no irnos como, esto no va a funcionar. Algo que no mencionó Lucas cuando arrancó la presentación es que yo, aparte de ser abogada, soy artista. Y algo que se nos ocurrió a nosotros hace poco con unos amigos es hacer un espectáculo de circo que se llama Tu Huella C por la huella de carbono, en el cual estoy arriba de un trapecio a 7,5 metros de altura. Ahora que tengo tu atención, está bueno que separemos los residuos. Lo que intentamos es dar un mensaje de cómo todos podemos mitigar esta huella de carbono que generamos. Y una de las políticas del espectáculo es un pequeño cambio genera un gran cambio. Entonces podemos ver como con el arte, que a partir de que cuando yo te cuento una historia, a vos te queda, y voy a los niños, que son los que nos educan de cómo cambiar estos malos hábitos de no separar los residuos. Entonces podemos buscar eso en otros lugares, incentivos para lograr cambiar esta conducta, que yo siempre digo que la cuestión ambiental termina siendo un poco de falta de organización, de no separar, es tan simple como eso. Otra cosa que podemos utilizar también, que yo siempre digo que todo lo que podemos usar se tiene que dar en conjunto, de manera holística. Si yo solo pongo los tachos, ya estamos viendo que no pasa nada, no estaría funcionando. Quizás si yo pongo solo el mensaje, pero no tengo los tachos, tampoco estaría funcionando. Y algo que también podemos agregar a eso es la tecnología, ¿sí? Entonces, por ejemplo, utilizando la tecnología blockchain, se pueden hacer sistemas de trazabilidad para darle incentivos a la gente, para premiar a las personas que separan sus residuos y saber dónde fueron estos residuos que separamos, o sea, ver toda la trazabilidad del producto entre eso. Como un ejemplo, en Costa Rica existe eCoins, que es vos te bajas una aplicación, entonces vas con tus residuos al punto verde, se les dejas tus residuos en una manera limpia, que aparte tiene mucho más la calidad del residuo ahí, y una vez que se los dejas, mediante un QR, te cargan puntos y esos puntos vos los puedes cambiar por beneficios. Entonces lo hacemos circular. Y todo eso lo podemos hacer utilizando como herramienta lo que es la tecnología blockchain.
volvamos unos pasos para atrás porque saltamos de residuos a blockchain sin escala. Así que, primero que nada, ¿qué es blockchain? Bien, cuando yo hablo de blockchain, blockchain significa cadena de bloques, ¿sí? Blockchain es un tipo de base de datos con características bastante particulares que ahora vamos a estar viendo, pero eso, lo principal es, se llama blockchain, cadena de bloques, porque los bloques contienen información que forman una cadena. O sea, la información que pasa por esa base, ese tipo de base, para bajarlo a un lenguaje mucho más simple, están contenidos en bloques de información. ¿Y qué nos aporta la tecnología blockchain? Nos aporta eficiencia. ¿Por qué? Porque nos permite transmitir valor a través de Internet sin la necesidad de intermediarios, ¿sí? ¿Y por qué transmitir valor? Porque esa información no puede ser replicada. Hasta ahora nosotros veníamos como de la Internet de la información. Yo te agarro, te puedo pasar por WhatsApp un archivo, un PDF, y se lo puedes replicar a él, a ella, y siempre va a ser el mismo archivo. Con blockchain, como aparte utiliza lo que es criptografía, yo no lo puedo replicar. O sea, yo un token no lo puedo copiar. O sea, tiene que salir y tiene que ser generado por el smart contract o por la propia red. Entonces, eso es lo que hace que el proceso sea mucho más eficiente. Otra cosa que tenemos que es blockchain es distribuida. Nosotros hasta ahora veníamos con bases de datos que eran centralizadas, donde había un único dueño de los datos. Entonces, todo pasaba, veníamos de una monarquía de la información. O sea, vos tenías la base de datos en un solo lugar. Hoy en día se usan, tenemos un montón todavía de bases de datos centralizadas. Y en relación a eso hay cosas que tiene sentido que sean centralizadas porque no necesitas, pero hay algunos procesos que está bueno que las bases de datos sean distribuidas. O sea, que no haya un solo dueño de la información, sino que haya una democratización de los datos, que todos podamos acceder a esos datos, que esos datos queden registrados y trazables desde el día 1. La tecnología blockchain tiene exploradores de blockchain. Entonces, todas las transacciones que se dieron en esa base de datos van a quedar desde el día 1 todas anotadas. Y yo, mediante el explorador de bloques, la voy a poder ir a buscar. Entonces, tenemos que es distribuida porque no tiene una sola persona la información, sino que todos los nodos tienen una copia exactamente igual de la original. Tenemos que es más segura, ¿por qué? Porque al todos los nodos tener una copia exactamente igual de la original, si yo quisiera falsificar esa información o quisiera atacar a la red, no es lo mismo atacar un servidor que atacar muchos servidores. Entonces, no me gusta decir que blockchain es infalible, sí me gusta decir que es más segura, ¿sí? Porque ahora también vamos a ver que hay distintas clases de blockchain. Cuando yo digo blockchain, estoy diciendo como si digo auto. Entonces, es más segura. Tenemos también que es auditable porque justamente tenemos este registro de todas las transacciones que se hicieron desde el día 1, tiene trazabilidad y tiene código, por lo general están con código open source, que es código libre. Acá dos preguntas que me quedó la duda. ¿Qué sería un token y para qué sirve la blockchain? Bueno, lo del token todavía no lo dije, así que ahí voy. Bueno, como decía, tenemos eso. Siempre que pensemos en un proyecto que también está muy de moda la palabra. Entonces, cada vez que hablemos de blockchain, yo siempre la primera pregunta que hago es, ok, ¿qué blockchain? ¿Qué proyecto y qué blockchain? ¿Qué para qué? ¿Por qué? Porque hay muchos tipos de blockchain. La primera que nació fue Bitcoin, pero después de eso hubo un montón más, cada una con sus particularidades y cada una con su método de validación de estas transacciones. Vieron que les dije son bloques de información. Bueno, ¿cómo anotamos ese bloque de información en esta base de datos? Entonces, cada uno va a tener su metodología para hacer eso, va a tener su forma de emisión de esos tokens, que son representaciones digitales de valor que están dentro de esa blockchain. Entonces, muy importante decir, bueno, esta blockchain, ¿qué método de validación tiene? Los más comunes son Proof of Work, que es el que usa Bitcoin, Proof of Stake. No tenemos tiempo, así que no me voy a meter en profundidad en cómo funcionan cada uno. Proof of Authority. Pero sí en eso, que ojo que hay distintas clases de blockchain. Hay blockchain que son públicas, quiere decir que cualquiera, yo puedo acceder en cualquier momento, ponerme un nodo, ser un validador de la red y salir en el momento que quiero, como abierto. Y después hay otras que no, que son permisionadas. Yo necesito un permiso para poder acceder a esa blockchain. Entonces, siempre saber, bueno, de qué blockchain estamos hablando y ahí me va a dar según el tipo de blockchain, algo que se llama el
trilema de la blockchain. ¿Qué quiere decir? La blockchain generalmente lo que tiene es seguridad, ¿se acuerdan que les dije? Tiene muchos nodos, escalabilidad en función de la cantidad de transacciones que se pueden hacer, ¿sí? Y descentralización, según la cantidad de nodos que tiene esa blockchain. No es lo mismo una blockchain que tiene 3 nodos y somos todos amigos que una blockchain que tiene millones, estoy exagerando, pero 100, 200, 300, 400 nodos. Ya es mucho más difícil falsificarla. ¿Por qué? Porque la blockchain siempre sigue, ¿se acuerdan que les dije? Bloques de información en una cadena y siempre va a ser la cadena más larga. Si yo podría sustituirla con la mayoría, con el 51% de la red, podría cambiar la información que hay. Esto que esté en bloques tiene que ver con la inmutabilidad de la información. Y volviendo a la pregunta, ¿para qué la podemos usar en temas ambientales? Bueno, y ahí es como, ¿y cómo mezclas esto con el ambiente? Mediante la blockchain, mediante la utilización de la tecnología blockchain, que de vuelta es una herramienta más. No quiere decir que por usar blockchain todos nuestros problemas ambientales se van a resolver, eso es muy importante, pero sí podemos, mediante esta tokenización, esta representación digital de valor de algo, podemos darle visibilidad. Nosotros desde Sustentar estamos trabajando, estamos haciendo el diseño de Cotoken, que es un proyecto que lo que busca es tokenizar los flujos de los servicios ambientales. Y ahí la cara de, ¿y eso qué es? No, los servicios ambientales son los servicios que nos brindan los bosques, que nos brinda la naturaleza, que nos ayuda, sí, generalmente siempre uno a veces piensa en la producción, en la economía, y tenemos que tener en cuenta que la producción y la economía va a crecer en la medida que tenga un ambiente propicio para que crezca. Estamos viendo las consecuencias de la sequía. Y en la medida que tenga personas, también necesita recursos. Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad, tenemos que pensar en económico, ambiental y social, trabajando en conjunto, ¿sí? No de manera independiente, sino como holísticamente. Entonces, lo que nosotros buscamos ahí es tokenizar esos flujos de esos servicios ambientales, visibilizar los servicios ambientales mediante un mecanismo financiero innovador que justamente permita visibilizar esto que ahora es invisible, que es súper importante poder visibilizarlo. ¿Y cuál es ese mecanismo? ¿Está funcionando? ¿Cómo se llama? Estamos haciendo Cotoken, por ahora no está funcionando, estamos justamente trabajando todavía en el diseño, todavía no llegamos a fase de implementación y el diseño de algo así es bastante complejo porque nosotros tratamos de darle un enfoque bien completo, ¿sí? Entonces estamos trabajando. Lo que hacemos es, se agarra un territorio, ese territorio lo que vamos a ver es medir la línea de bases. Bueno, ¿qué servicios, qué flujos está proveyendo ese territorio? Entonces se mide, bueno, cuánto carbono tiene, el agua, la biodiversidad, o sea, ¿qué está aportando ese territorio? Y en eso es muy importante tener sistemas de medición que sean robustos y confiables, porque hablando de datos es de dónde sale ese dato. Entonces, mediante blockchain nosotros lo que hacemos es resguardar la integridad del dato. Es decir, bueno, el dato es terciarizado, automatizado, usando inteligencia artificial, usando datos geoespaciales. Entonces vos decís, bueno, tengo este territorio, necesito saber la medida de la línea de base. Bueno, ¿qué tengo? Ok, tengo servicio meteorológico, me dio un dato. Este satélite me dio otro. Vas sacando información y vas dejando un registro de quién te dio la información, en qué momento y a qué hora con una marca de tiempo. ¿Para qué? Para que después si alguien quiere reconstruir diciendo, bueno, ¿y de dónde sacaron que esto provee esto a tal día? Que justamente eso esté claro y esté visibilizado. Entonces, lo que se está trabajando es, por un lado, tenés el territorio, por el otro lado tenés este sistema de monitoreo, reporte y verificación, que lo que te va a dar en un principio es la línea de base. ¿Qué me está proveyendo hoy? Para después en un año poder fijarme si mejoré, si conservé. Y lo que me permite este mecanismo es la realización de acuerdos voluntarios entre las personas que son dueñas de este territorio y deciden conservarla y inversores que les sirve que ese territorio justamente se conserve, porque si no, la economía tampoco va a funcionar si se sigue degradando el ambiente. Entonces, que le interesa que ese territorio se conserve. Entonces, se mide la línea de base
también una vez que yo pongo ese territorio a disposición voy a tener un plan de desarrollo territorial que voy a decir, bueno, ¿cómo vas a conservar este territorio? Bueno, yo este territorio voy a hacer un plan de manejo de fuego, voy a hacer estas actividades y más allá de que esta línea de base y esta medición global se da una vez por año, lo que se va a hacer ahí es, vos tenés el satélite tirando imágenes cada 96 horas, entonces sí, de repente sirve mucho para eso, para manejo de fuego, para darme cuenta si están haciendo deforestación ilegal, porque lo voy a ver. Entonces es importante que por un lado tenés el territorio, lo medís, lo podés monitorear bastante aproximadamente en tiempo real y con eso vos tenés inversores que pueden entrar, invertir en justamente eso y lo que se hace es un NFT con todos los datos de esta línea de base, de dónde sacaron que esto da esto a tal fecha. Sí, perdón, pues, estamos... Ahí nos quedan 2 o 3 minutos, así que si querés hacer mensaje final y responderle sin problema, dale, y después Raúl también. Nosotros lo que hacemos ahí, estamos trabajando con Fundación Bariloche justamente para hacer esta estandarización de cómo se miden los datos y la idea es hacer un consorcio con un montón de, o sea, abrirlo a decir, miren, nuestra metodología es esta, con otras personas que miden. ¿Están de acuerdo? ¿Nos ponemos todos de acuerdo? Pues justamente blockchain tiene mucho que ver con acuerdos, o sea, con hacer sistemas que todos estemos de acuerdo. Entonces, listo, estamos todos de acuerdo que esto se mide así y esto lo sacamos de acá, de acá, de acá y que esa medición es accesible a todos porque de repente vos tenés algunos organismos que miden y te cobran fortunas y tiene esto que yo siempre digo que es ¿de dónde sale el dato? Incomprobable. Entonces, no, que sea comprobable. Decís, bueno, los datos no me lo da una persona, sino los saco de un montón de lugares. Y eso lo abro a esta metodología, a un montón de empresas de, ok, nos ponemos de acuerdo, que es en lo que estamos trabajando ahora, en la creación de la estandarización de SMRB, soportado por un diseño legal aparte. Y después de eso, ahí podemos decir, bueno, ok, vamos con esta metodología. Hoy en día se está trabajando fundamentalmente en ese diseño de dónde y cómo se mide para que los datos sean objetivos y confiables. La verdad que es súper interesante. Yo tengo ganas de seguir preguntándole, porque a mí también me entran un montón de dudas, pero bueno, nos estamos quedando sin tiempo, sí, el tiempo es tirano. Si quieren hacemos mensajes finales, 2 palabras, 3 palabras de cada uno y les agradecemos por estar. Y bueno, muchas gracias de vuelta. Bueno, yo básicamente, el ecosistema blockchain es muy amplio. Entonces está súper bueno que hasta que se vayan de acá con más preguntas de las que vinieron y que investiguen. Y es muy importante eso, adentrarse cuando te dicen, bueno, ¿y qué tecnología? ¿Y cuáles? O sea, sean curiosos, métanse realmente quiénes saben detrás de esos actores para justamente poder hacer sistemas confiables y transparentes. O sea, lo importante de esto es cuidar el planeta de una forma transparente y tener mucho cuidado que la tecnología que estemos utilizando no cause más daño que la que queremos mitigar. Tengo. Por mi parte, un mensaje final. ¿Qué puede ser? También, yendo en la línea de Gaby, quizás está bueno eso, que se vayan con curiosidades. Por ejemplo, los productos que compramos todos los días. Ver con qué material está hecho, entender los símbolos. Para eso también los invito a que ingresen a la página de Sustentar, asociacionsustentar.org. En la parte de publicaciones hay 3 informes sobre el índice de reciclabilidad, donde se explican todas estas cosas en detalle y ahí lo van a poder ver. Yo lo expliqué muy sucintamente. También ir por el lado de la curiosidad. Hay una política de reciclado. Bueno, mis vecinos están reciclando, no están reciclando, qué pasa con lo que hay en los contenedores. Ir por ese lado también. O sea, curiosidad, preguntarse cosas y cuestionarse cosas también. Sí. Raúl, Gaby, muchas gracias. Y bueno, recalcar de vuelta lo que decíamos de hacer políticas basadas en evidencia y para eso la importancia de generar datos, de trabajar en base a datos y con conciencia. Bueno, muchas gracias.